Hace algunos meses, y esto fue algo que me quedó pendiente, ya después vino la vorágine electoral y la ola de inseguridad y no pudimos abordarlo a profundidad, vale la pena hacerlo hoy con Elvin, que además es el que sabe. Hace algunos meses, Elvin, Latinobarómetro publicó unas encuestas, unas mediciones que son súper preocupantes y que tienen que ver con el deterioro que está viviendo el sistema democrático, no únicamente en Ecuador, sino en la región. Pero en Ecuador hay un ambiente que sería propicio como para la instauración de un gobierno autoritario. Es decir, a la gente en Ecuador, o a la gran mayoría de gente, no le importaría que tengamos un gobierno autoritario si es que viene a solucionar los grandes problemas y males que enfrenta hoy mismo la sociedad en el país. ¿Cómo entender este fenómeno? Sí, yo comparto mucho esa preocupación, vi esos datos, también he visto otros, y lo que se está verificando hoy día en América Latina y en muchos países del mundo, pero centrándonos en nuestra región, es que en la medida de que hay un descontento con la democracia, con la gente, aumentan las posibilidades para el surgimiento de alternativas autoritarias. Y aquí yo creo que hay una clave, ¿no? Que debemos tratar de explicar qué es lo que subyace a eso, que es que en los últimos 30, 40 años, el modelo neoliberal que se ha impuesto en el mundo, una de las características fundamentales que tiene es que para imponerse necesita debilitar la democracia. Porque debilitando la democracia es que un proyecto como el neoliberal, que más que un proyecto, yo lo analizo en algunos trabajos académicos y de otro tipo, como una racionalidad. El neoliberalismo es una racionalidad que necesita debilitar las respuestas públicas y las respuestas democráticas para construir, digamos, el escenario que le conviene al neoliberalismo, que son unas clases económicas con una capacidad de concentración muy fuerte y un Estado no reducido, que creo que esta es otra clave, sino orientado a favorecer esos intereses económicos. El neoliberalismo no reduce al Estado como tal, sino que los reorienta de los intereses particulares, de generales, a intereses particulares de grupos económicos. Un proyecto así necesita, para instalarse, poner a difundir una serie de marcos ideológicos, como lo que vemos hoy, de individualismo, de rechazo a la política, de antipolítica, de que la democracia no sirve para nada, de que la democracia es una cosa abstracta que no te resuelve ningún problema, que todo es economía y que todos son números y este tipo de cosas. Un contexto así, donde esas cosas han ido penetrando mucho en la sociedad, porque los sectores que impulsan eso tienen muchos recursos, han tenido mucha cabida y mucha fuerza en redes sociales, en estos nuevos instrumentos de comunicación digitales, Uh -huh. y lo que ocurre es que entonces la gente, porque por otro lado, sí es verdad que para muchos ciudadanos en América Latina, la democracia no les dice mucho, porque sus derechos y sus problemas fundamentales nunca han sido garantizados por los marcos democráticos de nuestros países. Uh -huh. Entonces, más que, como yo le hablo con algunos compañeros, más que hablar de garantizar derechos a la gente, hay que hablarle a la gente que nunca ha tenido derechos, Uh ¿no? -huh. Que eso implica otro lenguaje político. Entonces yo creo que efectivamente este tipo de alternativas autoritarias de derecha fundamentalmente, porque son las que beben mucho de este modelo neoliberal, de la gente individualizada, la gente descontenta, la gente que no cree en la política, son las alternativas que hoy día son más potentes. Uh -huh. Ahora, Elvin, hay algo que a mí también en esto que usted señala me llama poderosamente la atención y es, surgen estos cuadros o estas voces desde los sectores que se hacen llamar liberales, pero finalmente terminan siendo más conservadores que otra cosa, cuestionan mucho el rol de lo público, cuestionan mucho el aparato público del cual dicen hay que reducirlo, hay que achicarlo, porque está obeso, entonces hay que despedir personal, hay que dejar de invertir en lo público, pero uno voltea a ver y es gente que permanentemente ha estado involucrada, relacionada o sacando provecho, beneficiándose de lo público. O sea, un ejemplo de eso, Elvin, y lo debe conocer muy bien, es el propio presidente Lasso, que ha estado, excepto el gobierno de Correa, involucrado y metido en todos los gobiernos, y no solo gobiernos nacionales, sino también gobiernos locales. Es que eso que tú dices, Alexis, es una cosa profundamente importante, porque, y en eso vuelvo un poco sobre lo que decía, y algunos elementos traería. Los neoliberales no es que no crean en el Estado, eso es un mito que ellos, eso es un recurso discursivo que ellos han utilizado para, en sociedades donde la gente está descontenta, construir una especie de clivaje donde ellos dicen el Estado te limita, el Estado no te deja hacer y entonces yo propongo reducirlo para que tú puedas hacer y puedas actuar en el contexto de sociedades individualizadas donde hay unos marcos ideológicos muy fuertes en ese sentido. Pero los neoliberales creen mucho en el Estado. Fíjate que Milei, que ahora es el nuevo paradigma de esta ultraderecha, de tinte fascista, de ultra neoliberal,
Milei, hay un famoso video donde él se para frente a un pizarrón, ¿verdad? Y él va diciendo las cosas que eliminaría, los ministerios, Ujú, y eliminaría el de esa educación, salud ujú, y ese tipo de ministerios que tienen que ver con servicios sociales, pero ujú, deja todos los que tienen que ver con seguridad. ujú, Fíjate cómo Lazo, uno de los pilares de lo que ha mantenido a Lazo en el poder, a pesar de su rechazo abrumador, es que tiene todavía el apoyo de los sectores coercitivos, ¿no? ujú, Del poder coercitivo, mejor dicho, policía, militares, etcétera. Por ujú, lo tanto, los neoliberales no es que no crean en el Estado. Ellos, por un lado, entienden al Estado como un mecanismo de contención de la sociedad. Los neoliberales no creen en la gente, no creen en los pueblos. Por eso cuando hay revueltas, ellos siempre las interpretan en términos coercitivos, no las interpretan en términos sociales desde el punto de vista de cuáles son las condiciones que están provocando que la gente salga a ujú, movilizarse, sino que lo entienden como un irrespeto a la autoridad y ese tipo de cosas, y de ahí van directamente a la represión. Entonces ellos creen mucho en el Estado coercitivo, fortalecen las policías, fortalecen los militares, porque también los proyectos que ellos aplican generan respuestas sociales, porque le quitan a mucha gente lo poco que tienen, porque profundizan desigualdad. Por lo tanto, primero, ellos sí creen mucho en el Estado, y de otro lado, como tú mencionas, ellos se lucran del Estado, ¿no? Lazo ha vivido del Estado prácticamente toda la vida, pero no es que sea solo ujú, Lazo, es que no hay capitalistas latinoamericanos y de cualquier otro lugar que no pueda vivir sin el Estado. Eso es un mito liberal ujú, vulgar que se ha difundido ahora con Milei y todos estos payasos de ultraderecha que plantean que prácticamente que se puede vivir sin Estado, y no hay una sola sociedad en el planeta que no se haya desarrollado sin un Estado fuerte. El ujú, Estado, sin Estado no hay capitalismo, porque el Estado es el que garantiza el marco social, el marco jurídico y el marco de correlación de fuerzas que le permite al capitalismo operar a partir de su fundamento, que es la concentración de la propiedad privada. De tal manera que también necesitan mucho el Estado, estos liberales, estos neoliberales, y por eso es que en los hechos, todos viven del Estado, se lucran del Estado, ujú, están cerca del Estado, tienen grandísimos negocios a partir de sus relaciones con el Estado. ujú. Ahora, Elvin, dice algo súper importante también nuestro invitado y es, digamos, estos modelos que empiezan a crear este imaginario de las sociedades individualizadas. Acá, por ejemplo, nos hablaron mucho de los emprendedores, ¿no? Nos metieron esa palabrita de que cada uno puede ser un emprendedor, entonces mejor si dejas de soñar o de pensar en un trabajo fijo, estable, con seguridad social, y mejor te pones tú tu propio negocio, emprendes y demás. Claro, eso puede resultar muy fácil desde el punto de vista de un heredero, y eso es lo que hemos tenido últimamente, ¿no? Entonces, que venga Daniel Noboa, que es hijo de Álvaro, nieto de Luis Noboa Naranjo, dueños de el emporio más grande de empresas y de la fortuna más grande que hay en este país, y te hable de la posibilidad de emprender y de generar tu propio negocio, tu propia empresa, cuando, digamos, el resto de ciudadanos no tienen el mismo nivel de comodidades o de facilidades, resulta algo absurdo, algo ridículo. Pero esos discursos calan bastante en la gente, Elvin. Entonces, cuando nuestro invitado dice, estos neoliberales no creen en la gente, y yo, volviendo nuevamente al ejemplo anterior, lo que me doy cuenta en cambio es que la gente sí empieza a creer en ellos y empieza a verse reflejada en ellos. Entonces también quiero convertirme en un empresario joven como Daniel Novoa, o como fue en el 2021 Herbas también, ¿no? O como el mismo Lazo empezó a crear su historia de que a partir de los 14, 15 años él empezó a trabajar y a generar desde ahí su fortuna. Sí, hay algo que es clave. Yo creo que incide mucho sobre lo que pasa ahora en el Ecuador, en un escenario electoral. Y es que, como demuestra, ¿no? Estudiosos de Steven Pinker, toda esta gente, Jerome Brunner, que articulan la neurociencia, la psicología con comportamiento electoral, los seres humanos nos comportamos y concebimos la realidad, nuestras percepciones de la realidad a partir de historias, ¿no? Entendemos las cosas como relatos. Entonces, más que los hechos en los escenarios políticos, son importantes las historias que tú logres contar. Uh ¿Y -huh. qué ocurre? Que en el último tiempo, en los últimos 30 años, tenemos que ser conscientes de que ha habido una hegemonía cultural, ideológica del neoliberalismo tras la caída de lo que fue la Unión Soviética, ¿no? Su disolución en 1991. Eso Uh abrió un -huh. espacio para la penetración de esta ideología neoliberal, ya que se creó, lo que ocurrió fue, se cae el socialismo real, entonces solo queda el capitalismo, ¿no? Como dijo Fukuyama, el fin de la historia, ya no hay lucha de ideología, este es el modelo que hay del capitalismo. Ese mismo Fukuyama hoy día está llamando a que las sociedades tienen que volver a ser un poco más de izquierda.
¿no? Después que había dicho eso, cuando vio el monstruo de este neoliberalismo que lo que ha creado es desigualdad y grandes problemas sociales. Entonces, en ese escenario, estas historias de estos personajes como Daniel Noboa Ujú. conectan de manera orgánica con mucha gente hoy día, donde ya yo le llamo de que ya los anticuerpos que le permitían a las sociedades defenderse sobre estos discursos individualizantes neoliberales que lo único que benefician es a un grupito de ricos en cada uno de nuestros países, ya estos anticuerpos se han ido diluyendo por la propia lógica neoliberal. Por lo tanto, hoy día, un joven pobre, precario de Ecuador, por ejemplo, yo vivía en Cuenca y tenía mucho contacto con estudiantes por mi trabajo, y muchachos realmente precarizados, hijos de padres que habían tenido que emigrar en el último tiempo, pero ellos conectan con este tipo de discursos. Muchachos que ni en 10 vidas van a tener todos los privilegios que tuvo Daniel Noboa, que probablemente nunca ha trabajado en su vida realmente. Incluso cuando uno ve su hoja de vida, ya hay cosas que me llaman la atención. O sea, es un individuo que estaba todavía hasta el 2021 haciendo esas llamadas maestrías que él ha hecho, Ujú. que son un poco cuestionables, son universidades donde uno paga y entra, eso no tiene gran mérito. Y hasta el 2021 estaba haciendo estas maestrías, pero él dice que ha estado trabajando toda la vida. Y uno dice, ¿cómo es esto? ¿No? Porque son maestrías que eran en Estados Unidos, él tenía que Ujú. vivir allá. ¿Y cómo es que él nos dice que ha estado trabajando todo el tiempo? Son gente que realmente, con todos los privilegios que tienen, disponen de todo el tiempo del mundo para Ujú. pasarse por ahí estudiando y haciendo una serie de cosas. Pero muchachos que nunca van a gozar de eso, conectan con él. En el paradigma anterior, la forma en que de una persona precarizada conectaba con un político tenía un criterio ideológico y normalmente estaba anclado en una lógica de clase, en una lógica de izquierda y derecha. Hoy día eso se ha diluido y un muchacho, como ya decía, pobre, de Cuenca, de Quito, de Guayaquil, Manabí, ¿no? Machala, puede identificarse con Novoa desde un punto de vista ideal, ¿no? Que eso es clave hoy día tenerlo en cuenta. Una cosa son Ujú. los intereses ideales y otras son los intereses estructurales materiales de la gente. Ujú. Un candidato como Novoa bebe mucho, ¿no? Y se beneficia mucho de la presencia de intereses ideales en la sociedad, donde la idea del empresario en un paradigma como el actual es muy fuerte, ¿no? La gente quiere emprender, quiere tener sus propios proyectos y por más que la realidad diga que eso no es así, menos del 4% de quien trata de emprender lo logra, según los datos, Ujú. más del 90% de la gente que nace pobre va a morir pobre por más que trabaje y de igual manera los que nacen ricos, pero nada de eso le dice mucho a la gente y lo que hoy día, ¿verdad?, genera una gran capacidad de decir verdad, ¿no? Como se dice en filosofía política, son estos tipos de mensajes. Y Novoa, Ujú. con el éxito que hasta ahora veo que está teniendo, me he visto algunos datos en la mañana, con el éxito que todavía está teniendo, igual no necesariamente que dice que va a ganar por eso, es por ello, ¿no? Es por ello. Un candidato como Novoa en unos 10 años atrás hubiese tenido pocas posibilidades de penetrar en la sociedad tan fuerte porque había otro tipo de escenario ideológico, discursivo. Ujú. Ahora, Elvin, esos intereses ideales, digamos, encuentran en las redes sociales como el lugar perfecto, ideal también, para cobrar más valor, ¿no? Entonces, eh, a Novoa le ha ido muy bien en campaña digital, también combinada con lo que ha hecho en territorio, que es algo muy parecido a lo que hacía su padre cuando era candidato junto a Anabel Asín, junto a su esposa. Y ahora la esposa de Daniel Novoa también, ¿no? Van estas brigadas, entregan comida, entregan arroz, azúcar, colchones. Novoa, padre, entregaba hasta fajos de dinero en campaña. Eh, y lo combina con estas redes sociales, en donde, digamos, los votantes jóvenes probablemente pueden ver esos intereses ideales reflejados en él. Esa combinación, ¿cómo hay que entenderla como sociedad también? ¿Cómo la lee usted, Elvin, como docente? Sí, ahí yo creo que el caso de Novoa y lo que había sido Herbas en el 2021, que es muy parecido, ¿no? Son estos candidatos que irrumpen de repente con una buena campaña digital. Ujú. Ahí lo que habla en primer lugar es un nuevo lenguaje político presente en la sociedad, en una sociedad ecuatoriana todavía marcada, me parece a mí, por todo lo que ha sido, lo que ha ocurrido de la pandemia para acá. Ecuador fue de los países que tuvo la mala suerte de tener que afrontar una pandemia con neoliberales gobernando, gente que no, que lo que han hecho es desmontar aquellos marcos institucionales que le permitían al país protegerse de ese tipo de contingencias, ¿verdad? De tener condiciones efectivas para enfrentarlas. Y entonces es una sociedad desencantada, es una sociedad donde de muchos jóvenes
que no creen en nada, pero es paradójico porque al mismo tiempo sí creen como en estas historias, ¿no? Del emprendedor, en estas cosas que, Ujú. de los intereses ideales que decía hace un rato. Entonces es una sociedad que llama a comprenderla para a partir de ahí articular mensajes políticos adecuados. Yo creo que los sectores en el Ecuador que representan una alternativa real de mejoramiento de la vida de la gente, que no tiene nada que ver con algo así, por todo lo que ustedes saben mucho mejor que yo que realmente representa, esos sectores yo creo que están obligados en un escenario como este y en lo que se venga a ser capaces de entender y estudiar mejor la sociedad, porque las sociedades son, no como uno quisiera que fuera. Ujú. Uno quisiera que fuera que la sociedad fuera más consciente, ¿no? Que la gente no creyera en estos cantos de sirenas que les afectan la vida, que la gente fuera capaz de articular cosas, ¿verdad? Y por Ujú. ejemplo, en una sociedad donde la gente fuera capaz de articular cosas, un personaje como Novoa, un contexto como el actual, no debería tener ni más de 30 puntos de apoyo, porque es la continuidad del mismo modelo neoliberal, de los mismos sectores económicos, el mismo modelo de político multimillonario, de una élite empresarial que ha venido ya dirigiendo Ecuador los últimos 6 años, que han Ujú. provocado una debacle sin precedentes. Pero la gente no ata a eso. O sea, para el ciudadano promedio, Ujú. Novoa no tiene que ver ni con Lazo ni con Lenín Moreno. De hecho, ni se acuerdan bien de Lenín Moreno. Es una cosa que, bueno, estuvo mal, pero están viendo completamente un presente, están centrados en un presente donde a partir de ahí, ¿verdad?, conciben sus opiniones y sus percepciones Ujú. sobre las cosas. Y quien logra incidir sobre ese presente a través de discursos adecuados, a través de mecanismos de comunicación adecuados, de representar cosas adecuadas, de trabajo en territorio, como tú decías, Alexis, pues tiene más suerte. Yo creo que en ese sentido no es que nada esté dicho, Ujú. nada en política es final, pero sí yo creo que hay que ser más autocríticos con nosotros mismos y desde ahí construir mejores alternativas, porque si no van a seguir ganando este tipo de gente, ¿no? Y que esta gente es terrible lo que hacen y representan. Ujú. Ahora, a propósito de esto, Elvin, el clivaje correísmo-anticorreísmo, que es un tema que ha sido transversal a la política de Ecuador desde la elección seccional del 2014, cuando me da la impresión que es cuando se profundiza esa disputa, cuando, por ejemplo, la Revolución Ciudadana, en esa época Alianza País, pierde la alcaldía de Quito, por citar un ejemplo, eh, lo debe conocer muy bien aquello. Hoy sigue estando vigente, la elección del 2021 se resolvió con ese clivaje. ¿Qué tan ideológico va a ser el voto en esta elección de 15 de octubre del 2023? Pregunto esto porque, por ejemplo, en el 21 ocurrió que sectores que tienden un poco hacia la izquierda, el centroizquierda o el progresismo, pongamos de la etiqueta que queramos, a mí, por ejemplo, como a David Chávez no nos gusta mucho el término progresismo, sino que se definan si son de izquierda o no, pero en esa época la centroizquierda dijo que optaba por el nulo ideológico y después, digamos, las consecuencias fueron la elección de Lazo. Hoy no vemos un movimiento indígena muy sólido, muy consistente. De hecho, hemos visto cómo fue perdiendo control sobre su brazo político que es Pachacutic, una organización dividida, con cuadros que son clara y plenamente definidos como anticorreístas, como por ejemplo el señor Marlon Santi, Salvador Quispe, Cecilia Velázquez, otros tantos más. ¿Qué va a pasar? ¿El anticorreísmo y el correísmo van a volver a enfrentarse en este 2023, en octubre? ¿Cómo se resuelve este país salir de ese clivaje que tanto daño nos ha hecho? Sí, yo creo que el anticorreísmo cuando uno ve los datos del Ecuador, el anticorreísmo correísmo no es mayoritario, ¿no? Más de un 60% de la población, probablemente, de lo que he podido ver, no está en ninguno de los dos bandos, ¿no? Ni es anticorreísta, pero ni es correísta. Uh -huh. Pero la clave yo creo de eso es qué cosas se logran activar a partir del discurso anticorreísta o correísta que inciden sobre ese 60% que no es ni de lo uno ni de lo otro. Yo creo que ahí hay una clave muy importante que la derecha ecuatoriana, de una manera perversa, me parece a mí, e irresponsable por las consecuencias que eso ha tenido, lo activa, ¿no? Uh Que -huh. es, si bien el correísmo no es mayoritario, pero sí es mayoritario la percepción de la gente y la preocupación sobre la corrupción. Uh -huh. Entonces, a partir del anticorreísmo, activan esa preocupación de la anticorrupción de la gente, la meten en el centro del debate y logran configurar un escenario discursivo
donde el correísmo tiene ciertas dificultades, ¿verdad? Para ampliar y lograr volver a ser hegemónico. Y el correísmo, a su vez, a mí me parece que eso es un desafío, pero también hay oportunidades desde el punto en el sentido de qué cosas puede activar, porque hay cosas que sí se pueden activar desde el correísmo que inciden sobre ese 60%, como ejemplo del choque entre el proyecto empresarial y un proyecto popular, los intereses de los empresarios o los intereses de los trabajadores, de la gente. Ese tipo de cosas que se pueden activar desde una identidad correísta de cara no a la base dura del correísmo, sino a ese 60% que no es ni de lo uno ni de lo otro, yo creo que ahí se pueden hacer. Y ahí está, hay una oportunidad. De hecho, por eso en mi opinión, yo creo que esa encuesta por ahí que salía ayer, que algunas personas las compartían en Twitter, de que Novoa 55 puntos, 54, algo así, en definitiva 9 puntos sobre Luisa, una encuesta como esa, donde lo importante es cuál es la tendencia, donde hay dentro de esa propia encuesta un gráfico que habla de que la opinión negativa sobre Novoa está creciendo y la de Luisa tiene una tendencia a bajar, eso te habla de un escenario electoral que está todavía abierto, sobre todo considerando que faltan como 6 semanas o 7. Y yo creo que la clave puede estar ahí. El anticorreísmo y el clivaje anticorreísmo-correísmo no es mayoritario, pero desde ahí se activan cosas que la derecha utiliza y que el correísmo yo creo que utiliza y podría utilizar incluso todavía mejor. Yo creo que es la clave política del asunto esa. Ahora, Elvin, el correísmo comete un error o es quizás un acierto. Pregunto esto pensando en el espectro de lectores que no se encuentran ni en el correísmo ni en el anticorreísmo. Cuando se apela mucho al pasado, al tema nostálgico, a lo que hizo la Revolución Ciudadana y el gobierno de Correa, cuando lo que quiere la gente ahora es, digamos, un cambio de lo que hemos vivido durante estos años, que ha sido nefasto para el país, y sobre todo aquel votante joven que no vivió, digamos, lo que fue el Ecuador de la Revolución Ciudadana, del Ecuador de Correa, en adelante. ¿Qué tiene que hacer para combinar esas cosas? Digamos, ya el 33% de voto duro, el correísmo lo tiene. Ahora lo que tienen que hacer es, ¿a partir de qué? Hablarle a la gente para convencerle que ellos son el cambio que necesita el país en este momento. Sí, yo creo que el discurso de que antes se hizo mejor, que es un hecho fáctico, eso no solo los enfermitos así, ¿no? Muy anticorreístas. Está en los libros. Eh, Claro, lo puedes negar, pero los datos son los datos. Ecuador, por ejemplo, cuando yo llegué a Ecuador en el 2016 por primera vez, yo quedé muy sorprendido, ¿no? Y yo venía del territorio estadounidense en aquel tiempo, que por lo tanto podía comparar con un referente del país desarrollado, lo que se llama como tal, y Ecuador era sorprendente, ¿no? La infraestructura, los proyectos. Yo trabajé creando en un proyecto donde se creaba una nueva universidad, las cosas que había, la estabilidad era muy impresionante y hoy día es lo radicalmente contrario, lamentablemente. Por lo tanto, que el pasado fue mejor, eso es un dato, eso es un hecho fáctico. Sin embargo, en política las razones se construyen, ¿no? Porque la política va de percepciones, sobre todo en estas sociedades tan mediatizadas. Y en ese sentido, para mucha gente eso no dice mucho. Eso de antes tuvimos mejor, sobre todo en los sectores jóvenes, sectores que hoy día, más que decirles que antes estábamos mejor, lo que quieren son respuestas concretas para un presente críptico, un presente horrible, ¿no? De inseguridad, de desempleo, de que están a punto de decidir si migran o no. Ese tipo de escenarios, lo que hay que trabajar es sobre un discurso que pueda desde ahí construir, ilusionar, desde ahí construir un argumento que vaya más allá del voto duro, evidentemente. Y yo creo que la clave está en, vuelvo y yo repito, digo eso porque creo que es importante, qué cosas puedes activar desde tu identidad propia correísta que incidan sobre ese 60% de la población que no se identifica ni con lo uno ni con lo otro. Yo creo que ahí hay una cosa importante sobre la cual se puede crecer más allá de ese 33% que efectivamente que ya está ahí seguro, ¿no? Un discurso para un mensaje, un discurso para el presente, que es muy fuerte para la gente. Y desde ahí construir algún tipo de idea de ilusión que el otro candidato, vamos a decir, Daniel Noboa, ya tiene cuál es su línea, ¿no? Incentivar sobre su cosa de que es empresario, de que es joven, de que es lo nuevo, lo cual a mí me parece incluso una irresponsabilidad siquiera atribuirle eso, como que lo nuevo, un individuo que va por un partido de un hermano de Lenín Moreno, de que ya muchos amigos me han hablado de que territorios
sus coordinadores de campaña son muchos los mismos que coordinaban con Lazo, gente que estuvo con Ujú, Moreno. O sea, ¿qué nuevo es eso? Eso es, ujú. no, de nuevo no tiene nada. Ahora bien, nosotros, gente ya con cierta conciencia, que articulamos cosas, lo vemos, nos damos cuenta que no es lo nuevo, pero el ciudadano en general Ujú, no lo ve como tal. Entonces hay que trabajar sobre cómo percibe las cosas ese ciudadano general que no ujú. habla en nuestro lenguaje. Elvin, para ir cerrando porque se nos va terminando el tiempo, tengo dos inquietudes. Una con respecto de Novoa. Es, a ver, Novoa se cuela a la segunda vuelta, pasa casi desapercibido. En primera vuelta, digamos, las luces estaban sobre Sonnenholzner, sobre Topic, sobre Yacu Pérez. eh, y finalmente Novoa llega a la segunda. Para algunos habrá hecho un buen debate, para otros no, pero dicen que ese fue, digamos, el punto de quiebre para su campaña. Ahora las luces ya se fijan sobre él y sobre su compañera de fórmula y vemos que van cometiendo una serie de errores y de imprecisiones. Eso también puede incidir en la tendencia esta que, por ejemplo, podría marcar a partir de los números, los primeros números que hemos visto ayer, un candidato que no es tan sólido, que no es tan solvente, con una compañera de fórmula de igual manera que no tiene muy clara la línea sobre la cual además Novoa ha tratado de marcarle la cancha ya anticipadamente diciéndole tú te vas a encargar de manejar los temas de Cancillería, por ejemplo. ¿Cómo entender eso? Sí, yo creo que es un candidato vulnerable. Yo vuelvo sobre ese dato de que fíjate que en ese dato se ve de que la línea el tema del rechazo hacia Novoa está bajo y estable, es decir, no tenía sobresaltos. Empieza a tener sobresaltos a partir de la segunda vuelta cuando se empiezan a dar a conocer estas cosas que él ha dicho, ¿no? Y que son cosas que él las cree, ¿no? Porque yo creo que en esto también medios de comunicación como Radio Pichincha, lo que queda en Ecuador de medios de comunicación responsables, ¿no? Que tienen un compromiso con la verdad, yo creo que deben incidir sobre eso, en mi opinión. Es decir, hay que decirle a la gente que tienen que saber por qué están votando. La gente votó por Novoa sin saber quién era. En la primera vuelta por una cuestión bueno, hizo un buen debate, entre comillas. Yo vi parte de ese debate, yo no sé Uh-huh. qué fue lo bueno que dijo, porque eran, a lo mejor fue que los otros lo hicieron tan mal que quien no lo hiciera tan mal se veía bien, bueno, eso puede ser. Pero el asunto es que votaron por algo que no conocen y yo creo que hay que dejar a conocer quién es este individuo. Esto es un tipo que en un video dice que en Ecuador los sueldos son muy altos y que eso es un problema. Ese es un pensamiento ultra neoliberal a la altura de Milei. Por lo Uh-huh. tanto, esta vicepresidenta, esta señora con ideas que rozan discursos fascistas, ¿no? Que ella dice que el feminismo se trata de mujeres que no son normales, o sea, eso es pensamiento neonazi. Cualquiera Uh-huh. que maneja teoría política sabe que ese tipo de articulación discursiva corresponde a una concepción de mundo de ese tipo. Bueno, él la tiene como binomio porque cree lo mismo que en ella. Eso es una mentira que ahora van a construir, ¿verdad? De que él no quiere lo que ella dice, que Uh-huh. mira, que esto, que... No, él la tiene porque cree en ella, en lo que ella dice. Y cree tanto que hay un video de él diciendo que en Ecuador los sueldos son muy altos, que es un pensamiento profundamente neoliberal desde cómo se entiende la economía política y la propia sociedad. Esos videos de la propia compañera de él, que ella dice que no le gusta que la gente la toque. O sea, son una serie de cosas que a mí me parece que es importante dar a conocer de quién se trata este individuo y que la gente después decida si Uh-huh. quiere votar por eso, por una persona que cree que los sueldos son altos, siendo él un empresario ultra y ultramillonario, una persona que tiene una compañera de fórmula que dice que todo hay que privatizarlo, que el feminismo se trata de mujeres anormales, ¿no? Que no creen la violencia de género, que respalda a Vox, que respalda a Donald Trump, quien está ahora mismo acosando migrantes, entre ellos ecuatorianos en los Estados Unidos. O sea, que la gente sepa eso. Sí, yo creo que eso sí es importante, que por lo menos los ciudadanos sepan Uh-huh. por quién van a votar y algún efecto puede tener, porque vuelvo y digo, la línea del rechazo de la gente que los rechaza, ¿no? Está aumentando. Si Uh-huh. esa tendencia se mantiene, por supuesto que puede perder la elección.